Millonario con enfermedad terminal, es abandonado por su prometida, pero una enfermera le tiende la mano. Antes de comenzar esta emocionante travesía, me gustaría invitarlos a suscribirse al canal. Cada historia que comparto está pensada especialmente para ustedes, y con su suscripción podré continuar trayendo narrativas que tocan el corazón. Ahora, sumérjanos en esta conmovedora historia que tengo para contar hoy. El silencio en el consultorio del doctor Martínez era ensordecedor. Alejandro Herrera, a sus 42 años, sentado en un sillón de cuero caramelo, observaba por la ventana los edificios de Madrid bañados por el sol de la tarde. Sus dedos, adornados solo por un reloj Patek Philippe de platino, tamborileaban nerviosamente en el brazo de la silla. 6 meses como máximo. Las palabras del médico flotaban en el aire como una sentencia. El cáncer está muy avanzado, señor Herrera. Lo lamento profundamente. Alejandro no respondió de inmediato. Su rostro, de rasgos marcados y ojos castaños profundos, permaneció impasible, como si estuviera analizando una propuesta de negocios desfavorable y no su propio certificado de defunción. ¿Está absolutamente seguro, doctor?, preguntó finalmente, su voz controlada sin temblar. El dinero no es problema. Podemos consultar a especialistas en Nueva York, Tokio, donde sea necesario. El doctor Martínez, un hombre de cabello canoso y ojos compasivos, detrás de sus gafas de montura fina, suspiró pesadamente. Consulté a 3 especialistas antes de llamarlo aquí hoy, Alejandro. Todos llegaron a la misma conclusión. El tumor en el páncreas está muy avanzado y ya con metástasis. Podemos intentar algunos tratamientos experimentales para prolongar un poco más, tal vez mejorar la calidad de vida en estos últimos meses, pero... Alejandro levantó la mano, interrumpiendo al médico. No necesitaba oír más. En su mente ya calculaba el tiempo que le quedaba. 6 meses. Aproximadamente 180 días. Para un hombre que había construido un imperio inmobiliario valorado en más de 500 millones de euros, que negociaba plazos en años y décadas, aquello parecía una broma cruel del destino. Su teléfono vibró en el bolsillo del traje italiano hecho a medida. Era Valentina, su novia. Probablemente preguntando sobre el resultado de la consulta. Valentina Morales, 28 años, modelo y socialité, con quien planeaba casarse en 3 meses en una ceremonia lujosa en la costa de Marbella. Necesito irme, doctor. Tengo una reunión importante, dijo Alejandro, levantándose abruptamente. Alejandro, necesitamos discutir los próximos pasos, el tratamiento. Fijaré otra consulta, cortó Alejandro, ajustando el paletó impecablemente alineado. Y por favor, discreción absoluta sobre esto. Al salir del consultorio, Alejandro no fue a la reunión que había mencionado. En cambio, condujo su Lamborghini por las calles de Madrid sin destino específico, los pensamientos tan acelerados como el motor del coche deportivo. La ironía no se le escapaba. Toda su vida dedicada a acumular riqueza, poder e influencia, y ahora, en el auge de su imperio, descubría que no podría llevarse nada consigo. El celular sonó de nuevo. Valentina. Con un movimiento brusco, Alejandro apagó el aparato y aceleró aún más, como si pudiera dejar atrás el diagnóstico, la enfermedad, la muerte que ahora lo perseguía. Alejandro Herrera no nació en cuna de oro. Hijo de un profesor de matemáticas y una costurera del barrio de Lavapiés, en Madrid, creció viendo a sus padres trabajar incansablemente para proporcionar una vida digna a él y a sus 2 hermanos menores. Desde temprano, Alejandro demostró una inteligencia aguda y una ambición que preocupaba incluso a sus padres. A los 16 años, mientras aún cursaba la escuela secundaria, comenzó a trabajar como asistente en una pequeña inmobiliaria del barrio. A los 20 ya había ahorrado lo suficiente para comprar su primer apartamento para reformar y revender. A los 30, su empresa,
Herrera Inversiones ya era una de las más prometedoras del sector inmobiliario español. Ahora, a los 42, Alejandro era dueño de un imperio que se extendía por toda España, con proyectos en Portugal, Francia e incluso en los Emiratos Árabes. Su nombre figuraba entre los 50 hombres más ricos de Europa, y su presencia en un evento era suficiente para atraer la atención de la prensa y de potenciales inversores. Sin embargo, el éxito profesional cobró su precio. Su primer matrimonio, con Carmen, su novia de juventud, terminó después de solo 3 años. «Estás casado con tu trabajo, Alejandro, no conmigo», fueron las últimas palabras de ella antes de salir de su vida. Sus padres fallecieron sin que él tuviera tiempo de despedirse adecuadamente, siempre involucrado en alguna negociación importante. Sus hermanos, aunque mantenían contacto, habían seguido caminos completamente diferentes y vivían en el exterior. Valentina entró en su vida como un huracán 2 años atrás, durante un evento de caridad en Barcelona. Bella, joven, llena de vida y ambición, ella parecía el complemento perfecto para su imagen pública. La relación avanzó rápidamente y pronto estaban comprometidos, planeando lo que prometía ser la boda del año en la alta sociedad española. Ahora, 3 días después de recibir el diagnóstico, Alejandro estaba sentado en su oficina en la azotea de uno de los edificios más exclusivos de Madrid. A través de las amplias ventanas podía ver el Parque del Retiro y a lo lejos el horizonte de la ciudad que había ayudado a transformar con sus emprendimientos. «Señor Herrera, la señorita Morales está aquí», anunció su secretaria por el interfono. Alejandro respiró hondo. Aún no le había contado a Valentina sobre su enfermedad. De hecho, no se lo había contado a nadie. Solo su médico y él conocían la sentencia. «Que pase, por favor». Valentina entró como siempre lo hacía, como si el mundo fuera su escenario particular. Vestía un conjunto de falda y blazer blancos que realzaban su piel bronceada y cabello negro. Su perfume caro llenó la sala antes incluso de que se acercara a besarlo. «Amor, has desaparecido en estos últimos días», dijo ella, sentándose graciosamente en la silla frente al escritorio de Alejandro. «He intentado llamarte varias veces. Necesitamos finalizar los detalles de la boda, y el planificador me está volviendo loca con preguntas sobre el menú y las flores». Alejandro la observó por un momento. ¿Cómo se lo contaría? ¿Cómo le diría a la mujer con la que planeaba construir un futuro que ese futuro ahora se resumía a algunos meses? «Valentina», comenzó él, su voz más ronca de lo que pretendía. «Necesitamos hablar sobre algo importante». El restaurante El Jardín de Valencia, en el corazón del barrio Salamanca, era uno de los favoritos de Alejandro. Discreto, elegante, con una clientela selecta que valoraba la privacidad tanto como la excelente gastronomía mediterránea. Esa noche había reservado la sala privada, decorada con flores frescas e iluminada por velas. Valentina, deslumbrante en un vestido rojo que acentuaba sus curvas, observaba el menú con interés, mientras comentaba sobre los preparativos de la boda. «Estaba pensando, querido, tal vez deberíamos aumentar el número de invitados. La lista ya está en 300, pero hay tantas personas importantes que quedaron fuera». Alejandro apenas escuchaba. Sus pensamientos estaban en la carpeta que había traído consigo, conteniendo los exámenes y el informe médico. Después de 3 copas de vino, finalmente reunió coraje. «Valentina, necesito contarte algo». Ella levantó los ojos del menú, notando por primera vez la seriedad en el rostro del novio. «¿Qué pasa, amor? ¿Algún problema con alguna de nuestras inversiones?» «No, no es sobre negocios». Alejandro respiró hondo. «Fui al médico la semana pasada. Me hice varios exámenes». A medida que él relataba el diagnóstico, el rostro de Valentina fue cambiando. Al principio incredulidad, después choque. Por último, algo que Alejandro no consiguió identificar inmediatamente. ¿Sería miedo, pena
o algo más perturbador? ¿6 meses? Repitió ella, su voz casi un susurro. ¿Estás absolutamente seguro? 3 médicos lo confirmaron, respondió él, extendiendo la carpeta con los exámenes. Puedo buscar otras opiniones, pero... Valentina no cogió la carpeta. En cambio, se llevó la mano a la boca, sus ojos empañados. Oh, Alejandro, esto es terrible. El silencio que se siguió fue pesado, cargado de palabras no dichas. Alejandro esperaba consuelo, tal vez promesas de que se enfrentarían juntos, de que ella estaría a su lado hasta el final. En cambio, Valentina parecía distante, casi calculadora en su shock. ¿Y la boda?, preguntó ella finalmente. La pregunta pilló a Alejandro por sorpresa. De todas las preocupaciones posibles, esa parecía tan superficial. Creo que tendremos que adelantarla, respondió él, intentando mantener la voz firme. O tal vez hacer algo más íntimo, solo con familia y amigos cercanos. Valentina asintió mecánicamente, pero sus ojos ya no encontraban los de él. Durante el resto de la cena, ella apenas tocó la comida, respondiendo con monosílabos a los intentos de conversación de Alejandro. En las semanas que siguieron, Alejandro notó un cambio drástico en Valentina. Ella comenzó a cancelar compromisos, a aparecer cada vez menos en su apartamento, siempre con excusas sobre sesiones de fotos, compromisos familiares o preparativos de la boda que, curiosamente, nunca avanzaban. Hasta que, un mes después de la revelación en el restaurante, Alejandro recibió un correo electrónico. No una visita, no una llamada. Un correo electrónico frío e impersonal, donde Valentina explicaba que, tras mucha reflexión, no se sentía capaz de enfrentar la situación, que lo amaba, pero no tenía estructura emocional para verlo marchitarse, que necesitaba alejarse para preservar su propia salud mental. El correo electrónico terminaba con una petición de disculpas y la devolución del anillo de compromiso, que sería entregado por un mensajero al día siguiente. Alejandro leyó y releyó el mensaje varias veces, sentado solo en su inmenso apartamento con vistas a la ciudad. No había rabia, solo un vacío inmenso. De cierta forma, ya lo esperaba. Valentina siempre se había sentido atraída por su poder, su influencia, su capacidad de proporcionar una vida de lujo y prestigio. Nunca había habido amor verdadero, solo un intercambio conveniente de beneficios mutuos. Esa noche, por primera vez desde que recibiera el diagnóstico, Alejandro Herrera lloró. No por la pérdida de Valentina, sino por la constatación de su propia soledad, rodeado de riquezas, pero sin nadie con quien realmente pudiera contar en sus momentos finales. El Hospital Universitario La Paz era conocido por tener uno de los mejores equipos oncológicos de España. Tras la partida de Valentina, Alejandro decidió iniciar el tratamiento paliativo recomendado por el doctor Martínez. No por esperanza de cura, sabía que esa posibilidad no existía, sino para garantizar que sus últimos meses fueran vividos con el mínimo de dolor y el máximo de lucidez posible. Fue durante su tercera sesión de quimioterapia que conoció a Elena Suárez. A diferencia de las otras enfermeras, siempre apresuradas y profesionalmente distantes, Elena tenía un modo calmo y atento que inmediatamente llamó su atención. «¿El señor prefiere la ventana abierta o cerrada, señor Herrera?», preguntó ella, mientras ajustaba el goteo del medicamento. Era una pregunta simple, banal incluso, pero nadie se había preocupado en preguntar sus preferencias antes. Para los otros profesionales, él era solo un paciente terminal más, aunque un paciente rico e influyente. «Abierta, por favor», respondió Alejandro. «Me gusta sentir el aire». Elena sonrió y abrió la ventana, dejando entrar la brisa suave de otoño y el sonido distante del tráfico madrileño. «¿El señor es de Madrid mismo?», preguntó ella, mientras verificaba sus signos vitales. «Nací y crecí aquí», respondió Alejandro, sorprendiéndose con la propia voluntad de conversar.
En el barrio de Lavapiés. ¿En serio? Los ojos de Elena se iluminaron. Yo también. Mis padres aún viven allí, cerca de la plaza de Lavapiés. La coincidencia rompió el hielo. Y durante las 2 horas siguientes de tratamiento, Alejandro se vio envuelto en una conversación genuina y despretenciosa, algo que no experimentaba hacía años. Elena, a los 35 años, era hija de un panadero y una profesora primaria. Formada en enfermería hace 10 años, se había especializado en cuidados paliativos tras perder a su padre por un cáncer similar al de Alejandro. Debe ser difícil, comentó él, trabajar diariamente con pacientes que sabe que van a morir, completó Elena sin rodeos. Sí, es difícil, pero también es gratificante poder hacer diferencia en esos momentos finales. No estamos aquí solo para administrar medicamentos, ¿sabe? Estamos aquí para ofrecer dignidad, confort y, cuando posible, un poco de alegría en los días que restan. Había una sinceridad en Elena que contrastaba fuertemente con el mundo de apariencias e intereses en que Alejandro vivía. Ella no sabía, o parecía no importarle, con quién estaba hablando. Para ella, él era solo Alejandro, un paciente que necesitaba no solo de cuidados médicos, sino también de compañía humana. En las sesiones siguientes, Alejandro comenzó a solicitar específicamente que Elena fuera su enfermera. Gradualmente, sus conversaciones se profundizaron. Él le contó sobre su imperio empresarial, sobre Valentina y el abandono, sobre sus miedos y arrepentimientos delante de la muerte inminente. Para su sorpresa, Elena lo escuchaba sin juicios, ofreciendo no pena, sino comprensión. ¿Sabe qué más me asusta?, confesó Alejandro durante una sesión particularmente difícil, cuando los efectos colaterales de la quimioterapia estaban más intensos. No es la muerte en sí, es la idea de que nada de lo que construí realmente importa. Pasé la vida entera acumulando riqueza, poder, propiedades. ¿Y para qué? Elena ajustó la almohada detrás de su cabeza antes de responder. Tal vez la pregunta no sea ¿para qué?, sino ¿para quién?, dijo ella suavemente. El valor de lo que construimos no está en las cosas en sí, sino en lo que hacemos con ellas, en el impacto que causan en la vida de las personas. Aquellas palabras simples provocaron algo profundo en Alejandro. Durante toda su vida adulta, él había medido su éxito en números, valor de mercado, lucros anuales, ranking de riqueza. Nunca había considerado realmente el propósito mayor de su fortuna, más allá de la satisfacción personal y del estatus que proporcionaba. ¿Usted tiene hijos, Elena?, preguntó él repentinamente. Una hija. Sofía, 10 años, respondió ella, mostrando la foto de una niña sonriente, con los mismos ojos expresivos de la madre. Es por ella que trabajo en turnos dobles a veces. Quiero que tenga oportunidades que yo no tuve. ¿Y el padre de ella? Nos separamos cuando ella tenía 3 años. Él vive en Valencia ahora. Ve a Sofía una vez al mes. A medida que las semanas pasaban, Alejandro comenzó a esperar ansiosamente por las sesiones de tratamiento, no por el medicamento que solo retardaba lo inevitable, sino por la presencia reconfortante de Elena. En un mundo donde todos querían algo de él, su dinero, su influencia, sus contactos, ella parecía ser la única persona que simplemente apreciaba su compañía. Una mañana de diciembre, 4 meses después del diagnóstico, Alejandro despertó con una claridad que no sentía hacía mucho tiempo. Sentado en su cama, king size, observando el amanecer sobre Madrid, tomó una decisión que cambiaría completamente el rumbo de sus últimos días. Llamó a su abogado, su contador y el director ejecutivo de su empresa, convocando una reunión de emergencia para aquella misma tarde. Cuando los 3 hombres llegaron a su apartamento, encontraron a Alejandro no abatido como esperaban, sino energizado, con una determinación renovada en la mirada. «Señores», comenzó él, «como saben, mi tiempo es limitado. Tengo, en el mejor de los casos, 2 meses por delante. No quiero desperdiciar
ni un día siquiera. En las 4 horas siguientes, Alejandro delineó un plan ambicioso para reestructurar completamente sus negocios y patrimonio. Primero, crearía una fundación, la Fundación Herrera, dedicada a proporcionar becas de estudio para jóvenes de baja renta interesados en medicina, especialmente en oncología y cuidados paliativos. Mitad de su fortuna sería destinada a ese propósito. Enseguida, establecería un fondo para revitalizar el barrio de Lavapiés, donde creciera, con foco en la preservación de los negocios familiares tradicionales y en la creación de espacios comunitarios. Otra parte significativa de sus recursos sería destinada a un programa de habitación social, convirtiendo algunos de sus emprendimientos de lujo en moradas accesibles para familias trabajadoras. Pero, señor, Herrera, interrumpió su contador, visiblemente perturbado, eso representará una reducción drástica en el valor de su patrimonio. Sus herederos... No tengo herederos, cortó Alejandro. No tengo hijos. Mis hermanos están bien establecidos y no necesitan de mi dinero. Quiero que mi fortuna haga la diferencia en la vida de personas que realmente necesitan. Su abogado, que lo conocía hacía más de 20 años, lo observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Alejandro, ¿puedo preguntar qué provocó ese cambio? Alejandro sonrió, pensando en Elena y en las conversaciones que habían compartido en las últimas semanas. Digamos que encontré un nuevo propósito para el tiempo que me resta. En los días que se siguieron, Alejandro trabajó incansablemente, a pesar del cansancio creciente y de los dolores que se intensificaban. Se reunió con arquitectos para rediseñar proyectos en andamiento, con líderes comunitarios para entender mejor las necesidades de los barrios donde planeaba invertir, con médicos y educadores para estructurar el programa de becas de estudio. Durante una de sus sesiones de tratamiento, contó entusiastamente a Elena sobre sus nuevos proyectos. «Eso es maravilloso, Alejandro», dijo ella, genuinamente emocionada. «Usted está creando un legado que va mucho más allá de edificios y cuentas bancarias». «Y todo gracias a usted», respondió él, segurando su mano impulsivamente. Elena pareció sorprendida con el gesto, pero no retiró la mano. «Yo no hice nada más que mi trabajo. Hizo mucho más que eso. Usted me hizo ver lo que realmente importa. Por primera vez en la vida, siento que estoy usando mis recursos para algo que vale la pena». Aquella noche, tras el expediente, Elena aceptó la invitación de Alejandro para un café. No en un restaurante lujoso o un hotel 5 estrellas, como él habría sugerido meses atrás, sino en una pequeña cafetería familiar cerca del hospital. Allí, sentados en una mesa simple, con tazas de café y rebanadas de tarta casera al frente, conversaron por horas como dos viejos amigos. Elena habló sobre su hija, sus sueños de un día abrir una clínica comunitaria en Lavapiés, sus dificultades como madre solo. Alejandro oyó atentamente, fascinado por la fuerza y determinación de aquella mujer que vivía una vida tan diferente de la suya, pero infinitamente más significativa en muchos aspectos. ¿Puedo hacerle una pregunta personal?, preguntó Elena, cuando ya era tarde y la cafetería estaba casi vacía. «Claro. ¿Usted se arrepiente de haber dedicado tanto de su vida a los negocios, al dinero?» Alejandro reflexionó por un momento antes de responder. «Me arrepiento de haber confundido éxito con felicidad, de haber creído que más era siempre mejor, de haber valorado cosas en vez de personas». Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de ella. «Pero no puedo arrepentirme completamente del camino que recorrí, porque él me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta usted». Enero llegó con un frío intenso que cubrió Madrid con una niebla constante. El estado de salud de Alejandro se deterioraba rápidamente ahora. Los dolores se hicieron más frecuentes e intensos, la fatiga casi constante. Los médicos ajustaron su medicación, pero todos sabían que el fin estaba próximo. A pesar de su condición,
Alejandro insistía en continuar trabajando en los proyectos de la fundación. Su apartamento se había transformado en un centro de operaciones improvisado, con plantas arquitectónicas, documentos legales y planillas financieras esparcidas por todas partes. Elena, que ahora lo visitaba regularmente fuera del hospital, se preocupaba con su desgaste. «Usted necesita descansar más», insistía ella, mientras organizaba sus medicamentos en una tarde particularmente difícil, cuando el dolor mal lo dejaba levantarse de la cama. «Descansaré en breve, permanentemente», respondió él con una sonrisa flaca. «Ahora necesito garantizar que todo esté encaminado». En aquella misma semana, Alejandro recibió una visita inesperada. Valentina, su exnovia, apareció en su apartamento sin aviso previo. Elegante como siempre, parecía incómoda y nerviosa, emociones que Alejandro nunca había asociado a ella. «Supe que usted no está bien», dijo ella, manteniéndose a una distancia segura, como si la enfermedad fuera contagiosa. «Vine a ver cómo estaba». Alejandro, sentado en su sillón favorito junto a la ventana, la observó con una serenidad que sorprendió a ambos. «Estoy muriendo, Valentina, como ya sabía cuando decidió partir, pero estoy en paz». Ella pareció desconcertada con su franqueza. «Alejandro, yo quería explicar mejor por qué me alejé. No fue solo miedo o cobardía. Fue... No necesita explicar», interrumpió él gentilmente. «Entiendo perfectamente. Usted quería el hombre poderoso, el empresario bien sucedido, no el paciente terminal. Y está todo bien». «De verdad», Valentina lo encaró, perpleja con su reacción. Esperaba recriminaciones, tal vez hasta una oportunidad de reconciliación ahora que parecía arrepentida. En vez de eso, encontraba un hombre transformado, que la observaba no con agravio o resentimiento, sino con una comprensión tranquila. «Usted cambió», constató ella finalmente. «La muerte inminente tiene ese efecto en las personas», respondió él con una leve sonrisa. «Clarifica las prioridades». Tras la partida de Valentina, Elena llegó para su visita habitual. Encontró a Alejandro contemplativo, mirando por la ventana la puesta de sol que teñía el cielo de Madrid con tonos de naranja y rojo. «¿Todo bien?», preguntó ella, notando su expresión distante. «Valentina estuvo aquí», respondió él simplemente. «Oh», Elena hesitó, sin saber qué decir. «¿Y cómo fue?». «Libertador», dijo Alejandro, virándose para encararla. «Percibí que no siento más nada por ella, ni amor, ni rabia, ni agravio, apenas comprensión». Elena sonrió, sentándose a su lado. «Eso es bueno. Guardar resentimientos solo consume energía que usted podría usar para cosas mejores. Como pasar tiempo con usted», completó él, tomando su mano entre las suyas. En las semanas siguientes, a medida que enero daba lugar a febrero, Alejandro y Elena desarrollaron una rutina. Ella venía todas las noches tras su turno en el hospital, trayendo a veces su hija Sofía, que rápidamente se encariñó al tío Alejandro y sus historias sobre los edificios que había construido por la ciudad. En una de esas noches, cuando Sofía ya había adormecido en el cuarto de huéspedes, Alejandro pidió a Elena que se sentara a su lado en la baranda. La noche estaba excepcionalmente clara, con un cielo estrellado raro para los patrones de Madrid. «Tengo algo para contarte», dijo él, su voz más flaca ahora pero aún determinada. «Finalicé todos los documentos de la fundación hoy. Está todo listo». «Eso es maravilloso, Alejandro. Usted debe estar orgulloso». «Estoy, pero hay una cosa más». Él hizo una pausa, respirando profundamente para reunir fuerzas. «Creé un fondo específico para la clínica comunitaria que usted siempre soñó en abrir en Lavapiés. Está todo preparado, el local, las licencias, el equipo. Solo falta usted decir sí». Elena lo encaró, atónita, los ojos empañados. «Alejandro, yo no sé qué decir. Es demasiado, yo no puedo aceptar». «No es un presente, Elena.
Es una inversión en el futuro que no veré, pero que quiero ayudar a construir. Un futuro donde personas como usted puedan hacer la diferencia que siempre soñaron. Lágrimas escurrían libremente por el rostro de Elena ahora. ¿Por qué yo? ¿Por qué está haciendo todo eso por mí? Alejandro sonrió, enjugando delicadamente una lágrima de su fase. Porque usted me enseñó el valor real de la riqueza. No está en los bienes que acumulamos, sino en las vidas que tocamos. Y usted tocó la mía de una forma que nunca imaginé posible. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Madrid, Elena repousó la cabeza en el hombro de Alejandro y quedaron así, en silencio, contemplando la ciudad que ambos amaban. No eran una pareja en el sentido tradicional. El tiempo no les permitiría eso. Eran algo igualmente profundo, dos almas que se encontraron en el momento exacto en que una necesitaba aprender a vivir plenamente y la otra a morir en paz. 2 semanas después, en una mañana soleada de febrero, Alejandro Herrera falleció tranquilamente en su apartamento, con Elena segurando su mano. Su funeral, contrariando todas las expectativas, no fue el evento social que habría sido meses antes. Fue una ceremonia simple, frecuentada principalmente por funcionarios de sus empresas, algunos amigos de larga data, sus hermanos que vinieron del exterior, y decenas de moradores de Lavapiés que habían sido tocados por sus recientes proyectos comunitarios. 6 meses después de su muerte, la clínica comunitaria Herrera abrió sus puertas en el corazón de Lavapiés, con Elena Suárez como directora. En la pared de la recepción, una placa discreta exhibía una frase que Alejandro había escrito en sus últimos días. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en el bien que hacemos con lo que tenemos. Antes de cerrar esta travesía emocionante, me gustaría invitar a usted que acompañó esta historia hasta aquí a suscribirse al canal, dejar su like y compartir sus pensamientos en los comentarios. Cada inscripción me motiva a continuar trayendo historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta la próxima narrativa.